Muy buenas mis queridos hermanos preciosos, los saludo una vez más y gracias por pasarse por aquí otra vez. En el vídeo de hoy quisiera cerrar esta trilogía de cosas curiosas en las vidas de diferentes artistas, ahora hablando sobre el mundo musical. Ya le tocó a los literatos y a los pintores y esta vez toca tratar la locura de los músicos, que en pasión y locura no le piden nada a ninguno de los otros ramos artísticos. Y cosas raras en las vidas tanto de antiguos como de contemporáneos no faltan. Pero esta vez nos inclinaremos más a los músicos antiguos, quizá más adelante realice otra lista con algunos que sean más actuales. Y sin más preámbulos, vayamos ya al tema que veremos hoy, que será 5 músicos más extraños de lo que creías. Número 5. Frédéric Chopin, el pianista con manos mágicas. Frédéric François Chopin fue un pianista y compositor polaco, nacido el 1 de marzo de 1810 en el entonces Gran Ducado de Varsovia, considerado hasta el día de hoy como uno de los principales representantes del romanticismo musical. A pesar de que él y su familia siempre alegaron que su fecha de nacimiento era el 1 de marzo, lo cierto es que en el acta oficial se declara que la auténtica fecha de nacimiento fue el 22 de febrero. Esto puede ser a causa de un error por parte del sacerdote, aunque aún al día de hoy se sigue sin saber la razón exacta de ese cambio de fechas. Como virtuoso que era, Chopin escribió su primera obra a los 7 años de edad, aunque con ayuda de su padre en la escritura, ya que el joven músico aún tenía dificultades para escribir, y a sus 8 ya tocaba el piano con gran maestría, dando su primer concierto del 24 de febrero de 1818 en el palacio de una familia en Polonia, siendo ya considerado por la gente de la ciudad como un niño prodigio. Sin embargo, el éxito del que gozaba en lo musical no se extendía a su salud, siendo un hombre de una complexión bastante delgada, midiendo alrededor de 1,70 y pesando 45 kilos. Sus trastornos de salud afectaron diferentes aspectos de la vida del músico, como su primer interés romántico, una joven llamada María Wojcicka, con la cual pudo formar un compromiso en el año de 1836, pero el cual fue roto al poco tiempo cuando la familia de la chica supo sobre el estado de salud de Chopin. Sufrió también de una enfermedad llamada hemoptisis, la cual provocaba ataques de tos sangrientos debido a una lesión pulmonar no tratada. Pero no solo eso, también se sabe que padecía de ataques epilépticos y algunas veces de alucinaciones. A pesar de esto, logra entablar una relación sentimental con la escritora George Sand, uniéndose así a ella, aunque nunca de forma legal, y a los 2 hijos de la escritora. Aunque esta relación no duraría demasiado, ya que algunos años después aparecen y se acentúan algunos hechos evidentes, como que Chopin no era el padre biológico de los niños y jamás se oficializó ninguna relación entre Sand y Chopin, además del choque entre el carácter fuerte de la mujer comparado con el débil y manipulable carácter del pianista. Al final, los problemas pulmonares de los que padecía terminan con su vida un 17 de octubre de 1849 en París, Francia. Oficialmente fue la tuberculosis y una complicación de la pericarditis que sufría la culpable de su fallecimiento, aunque nuevos estudios que se han hecho en los últimos años ponen en duda esta afirmación. Como fue su voluntad, su corazón, más grande de lo que debería ser, por cierto, causa de la misma enfermedad, fue extraído y puesto en un frasco con coñac en la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, en donde aún continúa hasta el día de hoy. Número 4. Antonio Vivaldi, el cura Toño. Conocido como Il Prete Rosso, el cura rojo en español, por ser un sacerdote de colorida cabellera, Antonio Lucio Vivaldi nació en Venecia el 4 de marzo de 1678. Compositor, violinista, sacerdote y maestro, Vivaldi es a día de hoy uno de los músicos del barroco tardío más conocidos popularmente, con más de 770 obras escritas durante el transcurso de su vida, siendo principalmente conocida la serie de conciertos para violín y orquesta Las 4 estaciones, que a su vez son parte del ciclo llamado Il Cimento della Armonia e dell'Invenzione. Y aquí tenemos, como no, a otro músico enfermizo, pues igual que Chopin, Vivaldi siempre sufrió de una enfermedad crónica de asma, razón por la cual a veces se retiraba inesperadamente de sus clases. Se presentaron quejas también de que nunca daba misa, como sacerdote que era, pero él se excusó y con razón con esa misma causa, alegando que no podía oficiar las misas por haberse tenido que retirar antes de terminar debido a sus ataques asmáticos, acarreándole además este padecimiento una condición de debilidad física en general. Pero a pesar de ser sacerdote y padecer de su asma, eso no evitaba que nuestro querido tío Toño Vivaldi anduviera, como dicen por mi barrio, mojando la brocha,
pues se sabe que durante su vida tuvo varios amoríos pasajeros. Entre uno de los más conocidos estuvo Anna Guiraud, aunque claro, todo esto solo es especulación. Y por supuesto que Vivaldi siempre negó rotundamente alguna relación más allá de una bonita amistad con esta cantante, porque claro, siendo sacerdote no iba a andar gritando a los cuatro vientos que andaba de picarón. Como muchos de los artistas de los que he hablado, lamentablemente, y este sí que me duele porque siempre ha sido uno de mis compositores favoritos, Vivaldi murió pobre y enfermo a la edad de 63 años el 28 de julio de 1741. Su obra y su marca fueron rápidamente olvidados y echados al olvido, y así pudieron haber terminado si no fuese por el maestro Johann Sebastian Bach, que transcribió muchas de las obras de Vivaldi siendo encontradas en el siglo XIX. Cuando se encontraron se sabía quién era Bach, pero en la transcripción no se sabía nada del autor, donde Bach escribió A. L. Vivaldi, dándose así la tarea de investigar sobre él, y fue así como el nombre del maestro logró salir de las tinieblas y volver a los oídos del mundo, afortunadamente. Número 3. Beethoven, el músico a la fuerza. Y con esto no quiero decir que el maestro odiara la música, pero creo, y esto ya es opinión totalmente propia, que de pequeño es probable que haya sentido cierto resentimiento con la práctica musical, ya que se dice, pero esto no es tan seguro, ya saben, a veces aquí hay más chisme que información histórica sustentada, que su padre lo llegaba a golpear para que practicara, técnicamente lo obligaba a desarrollar su talento. Incluso su padre mintió en su fecha de nacimiento por años, para hacerlo parecer más joven al público y que adoptara esa imagen de niño prodigio que estaba de moda en aquellas épocas. Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta y pianista virtuoso nacido en el arzobispado de Colonia, la actual ciudad alemana de Bonn, el 16 de diciembre de 1770. Su obra musical abarcó desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo, y es una de las figuras más influyentes en la historia de la música. Pero adivinen qué tal estaba su salud. Así es, como si fuera un requerimiento para ser un músico famoso, Ludwig también sufrió durante toda su vida de una complexión débil y enfermiza, pasando por múltiples enfermedades, entre ellas la más conocida y la que al maestro más le afectó, que fue su sordera, pero también padeció de un arco iris de enfermedades variadas como el reumatismo, el tifus, la hepatitis crónica o la cirrosis. Me recuerda a ese capítulo de Los Simpson en donde al señor Burns ya no le caben más enfermedades. Aunque no se sabe muy bien cuál fue el motivo del peor padecimiento para él, la sordera, sí se sabe que empezó a padecer de ella desde temprana edad, alrededor de los 25 años, cuando el músico empezó a escuchar un pitido insoportable y constante. Aquí aviento otra especulación, y es que quizá fue uno de los tantos madrazos que le dio su padre en su niñez, pero como dije, eso me lo saqué de las bolas. Al maestro tampoco le iba muy bien eso de enseñar, y solo aceptaba a alumnos que demostraran cierto grado de virtuosismo o a mujeres curvilíneas, así que si eras un sapo feo y tonto, en la vida hubieses tenido la oportunidad de estudiar con Beethoven. Lo malo de enseñarle a pura muchacha sensual es que Beethoven se enamoraba rápido, y pues como él tampoco era un Adonis, pues muchas veces fueron las que lo mandaron a tomar por cu. Muere en Viena el 26 de marzo de 1827 a los 56 años de edad, rodeado de su hermano, su cuñada y su fan número 1. A diferencia de Vivaldi, la muerte de Beethoven fue muy sonada y no murió pobre, siendo que más de 20.000 personas acudieron a su entierro, entre ellas el maestro Schubert. Como fue su voluntad, su cuerpo fue utilizado para investigar más profundamente las causas de su muerte, pues aunque una de las causas fue la cirrosis, tenía tantas enfermedades que no estaba clara la verdadera causa. Aún así, sí que se sabía que tenía cirrosis, y lo curioso es que al parecer sus últimas palabras fueron dirigidas a un encargo del vino del Rin que habían traído para tratar de mejorarlo. Estas palabras fueron muy tarde, pues se supone que el vino tendría que haber llegado antes. Pero, ¿en serio? ¿Iban a tratar de arreglar su cirrosis dándole más chupe? Digo, sé que la medicina en aquel entonces no era tan buena, pero no mames. Número 2. Mozart. El señor, yo no toco música, la música me toca. Y es que este hombre es hasta el día de hoy el más famoso e importante músico de todos los tiempos. Por él es que el arte musical es lo que es hoy en día, y su influencia trasciende tiempo y espacio. Y sé que me escucho muy exagerado, pero pues así es. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, o más conocido como Mozart para no enredar la lengua, fue un compositor y pianista que vivió en el periodo del clasicismo musical. Nacido en Salzburgo el 27 de enero de 1756, este hombre componía desde que estaba en el vientre de su madre.
Bueno, ya estoy exagerando, pero la realidad es que desde muy temprana edad mostró habilidades prodigiosas en el violín y el piano, y a sus 5 años ya estaba componiendo piezas musicales, y no hablo de Martinillo o Estrellita ¿dónde estás? Componía cosas que hasta a algunos que estudian en facultades musicales les costaría componer. Pero nada realmente raro con el genio del que gozaba Mozart, pues sus padres y sus hermanos también fueron músicos talentosos, entonces pues lo musical ya lo llevaba en la sangre. Es como si tus padres fueran taqueros y tus hermanos fueran taqueros, también pues tú vas a traer el arte del taco en la sangre. Digo, podrás volverte doctor o arquitecto o ingeniero, pero el arte del taco tarde o temprano te va a llamar. Bueno, ya me fui muy lejos con mi comparación pendeja, pero sí, Mozart tenía de dónde agarrar para ser músico. ¿Y la salud? Ah, la salud. ¿Cómo creen que era su salud? Pues sí, otro músico enfermizo desde niño. De hecho, varias veces sus giras tenían que ser suspendidas por motivos de salud. Aún así, eso no detuvo su genio, componiendo más de 600 obras en su vida. Otro dato interesante es que era parte de la masonería, uniéndose alrededor de la edad de 28 años. De hecho, parte de los ritos fúnebres que se realizaron el día de su defunción fueron acorde a esta hermandad. La principal curiosidad de este compositor fue su muerte y la relativa temprana edad en la que sucedió, ya que hasta el día de hoy no ha sido esclarecida por completo y quedando solamente en sospechas. Se sabe que unos días antes de fallecer le comentó a su esposa que había sido envenenado. Un tiempo después su condición empeoró y cayó en la cama, y de allí en adelante todo fue solo a peor. Los malos tratamientos solo empeoraron su estado hasta que perdió el conocimiento y solo se recuperaría un momento antes de su muerte, el 5 de diciembre de 1791 en Viena. Su funeral no fue nada ostentoso, bastante normal para la figura histórica y universal que es hasta el día de hoy, aunque después de su muerte sus obras sí que tuvieron una racha de popularidad importante durante la época, sobreviviendo su recuerdo como el más grande músico de la historia hasta nuestros días. Número 1. Paganini, el más grande violinista de la historia. No quedó muy evidente con el título que es mi compositor antiguo favorito, ¿verdad? Y es que cómo no ponerlo en primer lugar cuando su imagen se ha estado explotando estos últimos años justamente por el misterio que encierra. Y no para menos, si su vida siempre se vio envuelta en esa imagen de ser sobrenatural, cuando se le veía en sus conciertos totalmente inmerso en su interpretación, como si fuese poseído por algún tipo de ente demoníaco. Y no lo digo yo, lo dicen testimonios de la época. Niccolò Paganini, nacido en Génova el 27 de octubre de 1782, fue un violinista y compositor italiano, y cuyo misterio se podría decir que empezó desde su mismo nacimiento, ya que su madre narra que durante una noche, cuando Paganini aún era un niño, un ángel se apareció en sueños y le dio a escoger un deseo, y ésta eligió que su hijo fuese el mejor violinista que hubiese existido, afianzando aún más con esta historia los orígenes místicos del músico. Con un virtuosismo natural y maestros que alimentaron su conocimiento, la popularidad de un joven Paganini subió como la espuma, y ya con 16 años amasaba una pequeña fortuna, la que sin embargo se iba muchas veces en los entretenimientos cabareteros del compositor, y entre bebidas y mujeres su juventud fue muy acelerada. Era también un músico difícil de encontrar, pues muchos músicos famosos de la época intentaron localizarlo en alguna de sus presentaciones, guiados por las habladurías de la gente, que decía ver a veces en los conciertos del virtuoso como si sombras o tinieblas lo cubrieran y fuese poseído por entidades malignas, haciendo que con una sola cuerda se produjeran múltiples sonidos. Sin embargo, cuando los curiosos músicos llegaban a la ciudad en donde él daría su espectáculo, él ya había partido, obligados así a seguirle el rastro. No es nuevo el hecho de que Paganini tuvo múltiples amoríos, pues a pesar de su apariencia, que no era muy agraciada, cautivaba enormemente con su música a las damas, sin mencionar que el dinero no le faltaba. Estuvo inclusive denunciado por una de sus pasiones pasajeras por haber embarazado a la chica y luego haberse ido, pero uno de sus amigos abogados lo sacó de aquella querella. Un relato curioso del maestro Niccolò es que una vez en un evento en donde participaban diferentes artistas, el turno del violinista venía después de una joven bailarina, pero en la presentación de la chica un mal movimiento hizo que se torciera un tobillo y cayera al suelo. Todo el público se rió de ella haciendo que ella empezara a llorar. Paganini entró a ayudarla a salir del escenario y momentos después continuó el espectáculo. Él se puso de pie enfrente de todos y les dijo que antes de empezar su concierto quería jugar un poco con ellos, imitando con su violín diferentes tipos de animales y el público tendría que adivinar qué animal era. Así el maestro pasó por un pato, un cerdo, una golondrina, hasta que, deslizando su dedo por las cuerdas, imitó el sonido de un asno.
Todos respondieron correctamente casi al unísono, a lo que él increpó. No es de extrañar que todos contestaran correctamente, pues así fue como sonaron cuando se burlaron de la desgracia de esa pobre joven. Después de eso salió del escenario, ante el silencio total del público, y se retiró del lugar. Paganini falleció en Niza el 27 de mayo de 1840 a sus 57 años. Se cree que debido a complicaciones causadas por la sífilis de la que sufría, pero también debido a los mismos tratamientos que utilizaba, que eran a base del uso de mercurio para aliviar la enfermedad, ya que en esos tiempos se creía que el mercurio ayudaba a dicho padecimiento. De hecho, tenían un dicho muy usado que era: pasa una noche con Venus y terminarás pasando el resto de tus días con Mercurio, a sabiendas de que era una enfermedad por andar metiendo el nepe por todos lados. Paganini se convirtió en el arquetipo del virtuosismo en el violín, y nos quedan como legado todas sus obras, para recordarnos por siempre quién fue, es y será siempre el mejor violinista del mundo. Y con esa lamida de bolas a Paganini llegamos al final de este video, hermanos. Espero que haya sido de su agrado, y si así fue, les recuerdo que le den like. Suscríbanse para que no muera en el olvido mi canal, y sobre todo pasen un hermoso día. Los quiero con todo el alma y ya saben que les deseo lo mejor de corazón, palabra y mente. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.